Have you ever dreamt of learning from the best dancers on the planet? Me too. I traveled from Paris to Tokyo, Los Angeles to Sydney, Beijing to Rome, meeting the best of the best. Learning new moves, tricks, getting the best advices of how to become a better dancer. I will cry, I will sweat, and definitely I will have lots of great fun. And you can learn on all my mistakes. Ladies and gentlemen, let's start the biggest journey of my life. In this episode, we'll visit the hot streets of Brazil where people have their blood pumping with dance. Our couple started dancing many years ago and the results are pretty good. 6 world champions titles. Let's meet Karine and Rafael. Una pregunta así bastante personal. Es complicado ganar un campeonato mundial. Lo han hecho varias veces. Pero ¿cuál de estas veces ha sido más complicada? Sí. ¿Cuál? Primero, que todas las veces es siempre complicado. La gente piensa, pero tú ya ganaste un año, para el segundo año es tranquilo. Nunca es. Siempre tenemos una historia loca para una historia. De cada uno. Sí, siempre tenemos una cosa que pasa y nosotros, gracias a Dios, pasamos por arriba de eso y conseguimos lograr, ¿no? Okay. Pero nunca es fácil. Pero el año que fue más difícil fue cuando, por ejemplo, no sé, cuando Karine lo rompió 3 ligamentos de su pie. 2 días antes. Pero cuéntame esta historia, cuéntame cómo. Sí, yo estaba ensayando en un piso de alfombra y entonces fui a hacer un split y nada, no me di cuenta, él me hizo el split y mi taco se prendió y yo giré el pie. Entonces estábamos como en martes por la noche y miércoles por la madrugada, la verdad. Y nada, bailábamos en viernes la coreografía y sábado era la final. Y yo simplemente no podía caminar y nada. Y tuvo que... La organización quería llevarme para el hospital y todo el otro día. Y yo, mira, yo no voy al hospital. Porque si yo voy al hospital, el doctor no va a dejar bailar. Entonces... No, y todavía nosotros no sabíamos lo que tenía pasado. Pensamos que, solamente viró un poquito el pie y está bien, ¿no? Vamos a poner hielo y las cosas. Pero con pasado tiempo las cosas fueron empeorando. Y gracias a Dios teníamos un amigo ahí. Sí, que era paramédico, que nos ayudó, pero no sabíamos de nada, ¿no? Y él, no, si quiere puede ayudar, tengo algunas cositas ahí en mi habitación que siempre ando, porque el grupo que él tiene, el Casino All Star, siempre los chicos están molestando y todo, y yo lo cuido de ellos. Sí, bueno. Y no, vamos a intentar de todo, porque Karine no quería ir al médico, porque si va al médico y habla alguna cosa, y todavía no sabíamos qué tenía que pasar con su pie. Okay. Entonces él me aplicó unas inyecciones para dolor y para desinflamar el pie y nada, yo bailé la coreografía con el pie ahí todo lleno de cosas y como tomé muchas cosas, toda la gente de la organización nos ayudando lo máximo posible y este chico también y hielo y todo. Bailé, yo no sentía nada, ni el cuerpo, nada. Yo no sabía si estaba haciendo bien o no. ¿Estaba drogada? Sí, para no sentir sí, todo. Claro. Y entonces bailé, salimos en segundo puesto en coreografía, la etapa que te pasa para la final. Y la final salimos en primer puesto en la improvisación, que es el fuerte de nuestro trabajo, en esta competencia que era World Salsa Open, que es en Puerto Rico. Okay. Si ustedes, cada uno de ustedes, podían elegir a un bailarín con quien les gustaría bailar, solo una canción, un chico que me gustaría una chica bailar. o una chica incluso, yo qué sé, o tú a una señorita o a un chico si quieres, yo tampoco sabe, ¿con quién sería? ¿Qué bailarín admiráis tanto que le gustaría bailar con esta persona? Yo que nunca bailé y que me gustaría bailar quizás Eddie Torres. Sí, el gran maestro de todo. Sí. Yo tengo un respeto, nosotros tenemos un respeto por muchos, pero por él también demasiado. Quizás por eso. Ya bailé con muchos otros y te podría decir muchos nombres que tenemos un cariño, un respeto y que admiramos mucho el trabajo. Pero que yo ainda todavía nunca bailé en social, nada con él y es un tremendo... Torres, yo sería
La un mujer placer. de todos, ¿no? Sería un placer bailar con ella porque, por ejemplo, cuando nos llegamos la primera vez en Puerto Rico, que vamos a bailar ahí en social, la gente tiene una pasión por el baile. Por ejemplo, no necesito tú hacer 300.000 figuras y cosas difíciles. Ya, si están bailando, ya están tranquilísimos y felices para toda la vida, están gozando, están disfrutando del momento. Es una cosa diferente, ¿no? Y eso creo que solamente la gente que es de ahí tiene eso. ¿Entiendes? Entonces para mí, bailar con la gente de Puerto Rico ya fue demasiado latino de buenísimo. sangre, ¿no? Sí. chico hace la preparación y la chica no sigue su brazo. Y ahí es mal, porque el chico no consegue manejar a la chica bien. Entonces la chica tiene que seguir su trato, porque ahí se va siempre a hacer todas las figuras que el chico quiere. ¿Ok? Dale, hacemos. A veces abre un poquito la mano, como es un movimiento que necesito más agilidad y también un poco más de seguridad, porque ella no sabe qué voy a hacer. Si hago así muy rápido, se suelta la mano. Entonces, para garantizar, yo estoy siempre seguro con pulgar y así hago el movimiento. ¿Ok? Porque cosita. Este movimiento necesito que las mujeres pasen un poquito. Los giros no es totalmente aquí, atrás de ustedes. ¿Ok? Entonces hago una progresión y ella va para allá. 1, 2, 3, va. 5, 6, deja allá. Para que tenga espacio para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6. ¿Cuál sería el consejo que podríais dar a una persona que comienza su camino de baile? Creo que el primero, tener respeto por la gente y por el baile. Después, estudiar demasiado. Y después, Ya sabemos que alguien está... No, por ejemplo, para mí yo pienso que el más importante de todo es que tiene que hacer con mucho amor. Tiene que hacer porque te gusta mucho, porque tú haces con amor. Todo lo que tú haces con amor, tú haces bien hecho. Si tú no haces porque te gusta de verdad, tú no vas a hacer bien hecho, tú vas a hacer por hacer. Tú no vas a valorizar todo lo que es el baile, que es algo impresionante, que es sentir la música y poder expresar con tu cuerpo es algo increíble. Entonces, para mí, yo siempre bailé desde muy pequeña y nada, siempre lo hice porque me encanta expresarme, Sí. y la forma que ocupo de expresión es el baile. Entonces, para mí, lo primero consejo es que sientas eso. Si tú sientes dentro de tu corazón que tú amas hacer eso, ahí sí. Ahí es lo primero consejo, es sentir, ¿entiendes? Y ahí sí te dedicas y todo viene, porque si tú haces con amor y quieres hacer bien hecho, tú vas a trabajar. Entonces, ya está. Dos, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5 y 6, 7, 1, 2, 3, 5, Rafael, 7, 8, 1, 2, 3, y ya, cuando piso, pum, pum, Bajen los brazos. y cruzo. Ya, normal. Aquí, preparación de giro. Los brazos derechos para arriba, lo izquierdo atrás. Mira, base lateral, guau. Adelante, con el apoyo del pecho, atrás.
giro, y 1, 2, 3, new, su, si, brazo, mano, ay, perdón, para acá, pendejo, y, abrimos acá, mano, y regreso cerrando todo para hacer la vuelta, ¿ok? Pum. Solo giro. Giro normal porque aquí voy a hacer esta mano, abrir con la boca abierta. No voy a hacer boca libre. Despacito, todo, para que conecte al movimiento de las piernas. Máximo. 1, 2, 3. Ahora. 6, 7, 8, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, enfocado. 5, 6, 7. De ahí hago el sustituto, solo el movimiento, no voy a hacer nada de brazos. 1, 2, 3. Y aquí el movimiento que hago, la pierna derecha, voy a subir solo el brazo derecho. 5, 5. Y ahora regreso haciendo eso. De aquí yo lo abrí y ahora voy como cerrando brazos. De nuevo, ¿ok? Entonces, lo abro, lo cerro. Y hablando de amor, ¿cómo os habéis conocido? ¿Cuál era el momento clave en cual tú decidiste, o más tú decidiste, este es mi media manzana, media naranja? ¿Cuál era el momento? Es que la verdad cuando nos conocemos, yo soy 4 años más vieja que él. Entonces, ¿cuánto? Explica, importante, ¿Sí? es importante. Claro. Yo soy una mujer inteligente. Cuando nos conocemos, él era muy chico. Y nada, nos encontramos después, 3 años después. Y de ahí, yo ya, cuando ya lo encontré la segunda vez, ya estaba como... Ah, sí. Yo no me quedaba tranquila, ¿no? Porque yo no iba a sacarme a saltar por arriba de él. Pero sí, ya sentí mis cosas por él, pero de él no sé. Desde el primer momento, dile, desde el primer momento, cuando la viste, No sabes, te enamoraste, no ¿verdad? Claro. Desde el primer momento. No, tiene una cosa que siempre hablamos, que fue cuando bailamos juntos, que ella se quedó un poquito más, oh my goodness, no, este también para mí fue un momento que, ok, aquí, creo que Hay magia, hay energía, tenía una ¿no? cosita aquí que no fue normal, fue una cosa más. Y así, desde este momento que... Y desde el momento ya estáis juntos. Sí. Y vivís juntos. Sí, hace que vivimos juntos, estamos como novios a 10 años. Yes. Vivimos juntos a 8 años. Ok. Y somos casados, ahora en diciembre cumplimos 3 años de casados. Ok. Casados de verdad. Casados de verdad. Verdad. A ver el anillo. Y el mío, Ole. yo nunca saqué el mío, pero ahora no estoy con él. Porque estábamos en la clase, así él lo saca. ¿Quién manda en casa? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Casi ninguno de los dos, ¿verdad? porque casi nunca estamos en la casa. Estamos siempre fuera de la casa y estamos siempre... Pero las mujeres somos nosotros que queremos cuidar de la casa, de la cosa de Claro. más familia. Siempre la mujer es así, su mamá manda en la casa, su abuela manda en la casa. Entonces, yo pienso que más por eso es más, ¿Quién besa mejor? para mí, él. Para mí que... Oh my goodness. Claro. Os dije que estas preguntas no son las preguntas normales. Vamos a concluir un poquito la entrevista. ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Cuál es cosa que les gustaría conseguir o seguir así? No sé, ¿cuál es vuestro sueño? Para mí, yo tengo muchos, yo siempre hago un sueño de cada vez. Entonces, ahora te hablo que mi sueño es lograr más una competencia que es lo que estamos trabajando. Entonces, es un sueño más cerquita, ¿no? Ujú. Lo que tengo ahora. Pero en general tengo muchos sueños de enseñar a mucha gente, de pasar lo que amo a mucha gente, de poder
enseñar lo que me gusta, lo que aprendo, a bailar para mucha gente, a estar en las tarimas bailando para la gente, para que la gente sienta lo que yo siento. Ok. ¿Sabe? Cuando estoy bailando es eso, yo quiero que la gente sienta lo que siento por el baile, entonces intento transmitir eso para la gente. Cosas, chicos, últimas cosas, porque lo bueno siempre se acaba, no hay que abusar de lo bueno. Y a lo mejor cuando nos vamos a ver en el India, porque vamos a estar en India al mismo tiempo en febrero 2016, a lo mejor vamos a continuar esta conversación, pero por el momento me gustaría preguntarle una cosa diferente. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es vuestra canción? La canción que un día, bueno, a lo mejor la canción de vuestra boda, a la canción que os habéis conocido. ¿Cuál es la canción que le hace más ilusión? ¿Ustedes no damos para inglés? Ahora no me recuerdo el O puede cantarlo, hombre. A ver. ¿Cómo es que me Yo inglés soy pésima. Pero es que cuando empezamos entonces- como novios, ¿no? Cuando empezamos bien al principio, escuchábamos mucho una canción en inglés muy romántica y nada, todas las veces que escuchamos, no importa dónde estamos, vamos a bailar juntos. En salsa también una canción, tenemos dos. Una en inglés, que es esta del principio, y tenemos una Te Amaré, que es una música también de salsa, que siempre que se pone en los sociales, que sea, soltamos a todos y nos abrazamos y bailamos toda la canción, nos besando. Sí. Y De la boda, espera, a ver. que fue la música Modern World, ¿no? sí, es que Modern World. Es No. que sí, espera, no, esta. Te lo tienes que cantar, aparte. Dale, No sé. No me hagan eso. No me hagas cantar en Ok, no, inglés. te lo mando y tú lo pones. Sí, vale. No me hagas cantar en inglés. Te lo mando y tú lo pones. Vale. Hacemos una grabación aquí, un corte, voy a poner una imagen de ti y Sí, por sí. detrás una voz de cantante. Sí, porque por ejemplo, Eso, tiene eso muchas músicas bien. de Elvis Presley que me gustan mucho también, que hasta mi papá era cover de Elvis Presley y yo Lo pedí para cantar la música de Elvis. También lo Nintendo, My Way y otras músicas. Y él cantó para que yo entrase en Para el casamiento. el casamiento, la boda. La entrada de él, su papá En salsa. cantó una música de Elvis en versión de salsa. Versión de salsa. Sí. Sí, se fue increíble. Claro, no imagino boda diferente que de salsa, claro. Hay una cosa que se llama trabalengua, ¿ok? Y yo les voy a enseñar una en mi lengua, porque como soy polaco voy a enseñarles una, y ustedes me van a enseñar otra, ¿ok? Ajá. En brasileiro, ¿ok? Voy a enseñarles una que va así. Stu spowiłamywanymi nogami. ¿Ok? Voy a decirlo despacio Ajá. y pedir a ustedes que lo repitan, ¿ok? Karen, Stu Estu spowiła spowiła mywany mywany minogami. minogami. Y ahora rápido. Stu. A ver, otra vez. Stu Estu spowiła spowiła mywanymi mywanymi nogami. nogami. Vale. El polaco es la lengua ¿Qué más quiere complicada decir del mundo. eso? Que hay una mesa que tiene la pata rota. Ah. Realmente son tres frases, ojo, son tres palabras. Parece que son tres Otra vez, frases otra vez. enteras. Dale, ahora me intenta. Stu Esto spowiła es povewa, mywany mevane, mi Mi. nogami. nogami. Stu spowiła mywanymi nogami. Stu spowiła mywanymi nogami. Hasta él está. ¿no? Vale, ahora ustedes en portugués, por En favor. portugués, vale. No, amor, en portugués. Uma palavra para él. Ahora yo no sé ninguna palabra grande de Inconstitucionalísimamente. Inconstitucionalísimamente. Paramos. Yo no recuerdo nada más grande en portugués. No, fatal. Os prometo hasta el febrero que viene tomar más clases del brasileño. Yo prometo que no voy a aprender esta palabra en polaco. Está muy difícil. Últimas cosas para vuestros seguidores, últimas palabras para las personas que realmente les siguen y que les quieren.
Que nada, que los quiero, que muchas gracias por seguir a nosotros y que esperamos siempre que ustedes puedan se emocionar con nuestro trabajo porque lo hacemos para todos ustedes. Sí, que estamos siempre preparando cositas nuevas para ustedes, como siempre. Muchísimas gracias por seguir nosotros y por dar siempre este apoyo para Karin y Rafael. Un besito muy grande. Gracias. La verdad, cuando es verdad, no se puede cambiar, no se puede negar. Y lo dice la leyenda, solo usted tiene el impacto. La verdad